Colocarán la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en su lugar a fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. ¿Te gustaría conocer los sacrificios que se ofrecían? ¿Te gustaría conocer su significado, pero sobre todo cómo Jesús cumplió con estos sacrificios? Pero sobre todo, mis amigos, ¿qué significa hoy para ti y para mí? Bueno, quédate con nosotros y estudiamos juntos Levítico capítulo 1. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga. Estamos estrenando libros, no te desanimes, no te quedes, vamos adelante, por favor. El estudio de la Biblia es lo único más valioso y de veras lo único que cuenta para transformar nuestra vida y darnos gozo y paz. Vale, bueno, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante, estrenamos libros, se llama Levítico. Esto tiene que ver porque la tribu que se dedicó al servicio en el santuario era la tribu de Leví. Y en este caso, este libro se escribe un mes después, en el mes que se terminó el santuario, que lo leíamos ayer, cómo se termina el santuario. Rápidamente se escribe este libro, porque en este libro se describen las ofrendas, la manera, la forma, las cantidades, las fechas de las ofrendas. Y aunque no es extenso, porque varias cosas se van a volver a explicar o se van a explicar de forma más detallada en Números, en Deuteronomios, pues aquí se da un panorama general bastante claro. ¿Por qué se tiene que instruir? Mira, versículo número 1 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la reunión. Porque esa parte de hablar con Moisés nos deja claro que el pueblo necesitaba instrucción. Habían venido de la esclavitud, habían estado mucho tiempo lejos, muchos de los que conocían la historia habían muerto, muchos se habían desanimado, así que la mayoría del pueblo necesitaba conocer realmente la santidad, necesitaba comprender la pureza, la belleza del carácter de Dios, y esto lo desconocían, así que ahora lo van a poder comprender a través de estas ofrendas. Mis amigos, aunque usted y yo, bueno, si ha seguido este plan desde que comenzamos, ya leímos el Nuevo Testamento, aquí realmente está el Evangelio. Aquí está el nacimiento, aquí están las semillas del Evangelio, aquí lo vas a ver a través de estos ejemplos, de estos actos. En el Nuevo Testamento ya leímos el Evangelio a través de conceptos que nacen desde estas historias. Algo que también me parece muy valioso es que nosotros necesitamos comprender esto, porque de esta forma vamos a comprender mejor el plan de la salvación. Así que no te canses, no digas que esto ya pasó, no sé qué significa. A mí de veras que esas personas que dicen, no, es que el Antiguo Testamento ya pasó, eso era para los judíos, qué poco conocimiento y qué poco aprecio por lo que Dios escribió. De aquí podemos aprender bastante y podemos comprender mejor la obra de Cristo Jesús. Mira, por ejemplo, el versículo 1 leíamos, dice que le habló desde el tabernáculo de reunión. Fíjense que cuando Adán y Eva pecaron, la comunicación se rompió. Ya no pudieron ellos hablar libremente. Y los demás patriarcas pues hablaban de tiempo en tiempo con Dios directamente. Pero ahora aquí Dios va a habitar con ellos. Él va a estar en el tabernáculo. Ahí va a estar su presencia. Ahora entiendes por qué Jesús se llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora entiendes por qué Jesús le dijo a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amigos, Dios siempre ha querido estar con su pueblo y por eso es una gran verdad que el enemigo te quiere quitar, siempre te hace sentir o creer, Dios no me ama, Dios no quiere, Dios no está aquí, Dios me ha abandonado. Porque la gran verdad es que Dios quiere estar con nosotros, en nosotros. Y esta es la verdad que aquí resalta. También el versículo 2 dice que cuando alguno de vosotros traiga ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno y también palomas. Lo que aquí va a presentar, mis amigos, son un tipo de ofrendas. Bueno, de manera general vamos a ver varias ofrendas, pero de manera general se dividen en dos: ofrendas obligatorias y ofrendas voluntarias. Las ofrendas obligatorias, aquí varias de ellas las vamos a ver con sus tiempos, sus fechas, su propósito, pero que ya eran obligatorias. Pero estas, las que están descritas en este capítulo, son voluntarias y se hacían
de voluntad, de gratitud y de amor a Dios. Y fíjate, eso también es muy valioso. En primer lugar, hay que aprender el significado de holocausto. La palabra holocausto, la primera vez que se escribe es con Jonás. La palabra holocausto tiene un significado que tiene que ver con quemarse todo. Es decir, el holocausto, la ofrenda que se presenta, en este caso puede ser un becerro, todos deben ser machos, un macho cabrío o un ternero, o en este caso las palomas, palominos, ¿verdad? Machos. Se tenían que consumir completamente. Por lo tanto, un holocausto representa la entrega completa de la persona, sin reservas, sin reservas. Una ofrenda de holocausto es una ofrenda que representa la entrega total. Por eso, mis amigos, Cristo Jesús fue la ofrenda perfecta. Y por eso les digo, es que aquí entendemos el significado del Nuevo Testamento. Jesús se entregó completamente por nosotros. La salvación se ofrece gratuitamente, pero costó la vida de Cristo Jesús. El perdón se ofrece gratuitamente, pero no es barato, costó la vida de Cristo Jesús. En segundo lugar, cabe mencionar, versículo número 3, que ya sea que la persona escogiera un becerro o una oveja o una paloma, esto hablaba de su capacidad económica y esto dejaba claro que todos podían presentar estas ofrendas voluntarias. No era problema el dinero, sino el deseo de la persona. Y mis amigos, desde aquí comienza el tema. Las personas daban de acuerdo a su capacidad por amor a Dios. No es que el rico anduviera buscando una paloma, no. Cada uno daba con su mejor capacidad. Y lo que aquí nos dice es que las ofrendas se dan de todo corazón para Dios. Mis amigos, hoy cuando damos las ofrendas, ¿cómo las damos? ¿De veras damos lo mejor que tenemos? ¿De veras cuando damos una ofrenda a Dios? Por supuesto, hoy la damos en monedas, en dinero. Pero cuando damos dinero, aún los billetes que nosotros damos son los mejores. Fíjense, esto es bien importante. Holocausto, una ofrenda completa, sin reservas. Y una ofrenda perfecta, se da lo mejor que se tiene. Por eso cuando se dice que nosotros somos la mejor ofrenda, mis amigos, es que nosotros nos entregamos completamente a Dios y que le damos lo mejor de nosotros. También en el caso de las ovejas, ya sea que escogieras un becerro o es que escogieras una oveja o un macho cabrío, había un punto que hacer. Tenías que poner la mano, versículo número 4, poner la mano sobre la cabeza y allí la persona, ojo, pero antes de esto quiero explicarte otro punto. Mira, todos los días había una ofrenda en la mañana y en la tarde. Estas ofrendas eran muy importantes porque eran ofrendas que se presentaban por todo el pueblo y también eran holocaustos, se consumía todo. Pero, por ejemplo, la de la mañana se quemaba a fuego lento para que durara todo el día y llegara hasta el momento de la ofrenda por la tarde. La ofrenda de la tarde se ofrecía y se quemaba lentamente para que pudiera durar toda la noche y llegara hasta la ofrenda de la mañana. Lo que significaba es que todo el día estaba elevándose un olor grato ante el Señor de una ofrenda por el pueblo. ¿Y esto por qué era importante, mis amigos? Porque estas ofrendas se compraban con el dinero del pueblo, con leña que el pueblo había juntado y por supuesto tanto el animal y la leña era seleccionada cuidadosamente y se presentaban estas ofrendas de una manera muy cuidadosa para agradar a Dios. Lo que representaba es que las personas al arrepentirse de sus pecados, en estas ofrendas ellos estaban presentándose la reconciliación con Dios, el perdón. Así que ellos estaban cubiertos bajo la gracia y la misericordia, mientras ellos podían ir directamente para presentar su propia ofrenda. Ojo, qué valioso es eso.
Qué valioso es entenderlo. Yo aquí veo la gracia de Dios, veo su misericordia que nos cubre. El Señor no quiere que el pecador se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos se salven. Entonces, cuando venían a presentar estas ofrendas que estamos viendo hoy, eran voluntarias, no era por un pecado en específico. ¿Por qué? Porque eso se confesaban todos los días y por eso estaban las ofrendas de mañana y tarde. Estas eran unas ofrendas en primer lugar de gratitud por lo recibido, de gloria y enaltecer el nombre de Dios por su poder y su gracia, pero también eran unas ofrendas que de manera personal se pedía el perdón por los pecados en general. Entonces, ya explicando esto, cuando venía el pecador tenía que él mismo hacer este acto de poner su mano sobre la cabeza del animal. Este punto era muy importante, ya que el pecador, vamos a decirle así, o el ofrendante, tenía que entender la gravedad del pecado. Mis amigos, el pueblo no podía comprender, no tenía la habilidad de entender lo dañino, lo desastroso, lo trágico que era el pecado. Pero cuando ellos ponían su mano sobre el animal, ellos estaban comprendiendo que su pecado se estaba transfiriendo a este animal inocente que no tuvo culpa. Este principio es valioso para que tú y yo lo entendamos. Cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, debemos entender que nuestro pecado se transfirió a Cristo Jesús y por eso Él murió por nuestros pecados. El pecado, cuando el pecador ponía su mano, él mismo al terminar tenía que degollar, versículo número 5, degollará el becerro en presencia de Jehová. En los primeros años, el mismo pecador, él mismo mataba al animal. Fíjate, ya con el tiempo cambió un poco las cosas, pero al inicio fue así, él mismo. Y mis amigos, si tú no estás acostumbrado a esto, qué dolor. Pensar que este animal está muriendo por tu culpa les ayudaba a entender la gravedad del pecado. Eso es algo que tú y yo ahora necesitamos entender. Porque ahora el pecado a veces ya ni se le dice por su nombre, se le dicen es que son defectos, son errores, son tendencias. No, es pecado. Y el pecado trae la muerte y el pecado trae la perdición. Ellos podían comprender la gravedad del pecado y el dolor y las consecuencias del pecado al ellos mismos matar a este animal, ya sea el becerro o ya sea la oveja, el macho cabrío. Ellos lo comprendían fácilmente. Amigos, nosotros necesitamos comprender la gravedad del pecado. Nosotros necesitamos tener repulsión por el pecado. Necesitamos entender que Dios aquí les está diciendo, no puedo yo vivir en medio de pecado. No puedes venir delante de mí con el orgullo y la arrogancia de estar en pecado y tú no reconocerlo. Tienes que entender que tú estás trayendo muerte a este animal. Mis amigos, entre más nos acercamos a Cristo, más sensibles nos volvemos a entender dónde se está pecando, dónde se está cometiendo pecado. Entre más alejados estamos, nos enredamos entre el pecado que nosotros ya no vemos ni siquiera nuestro propio pecado. Ese es un principio muy importante. Dice el versículo número 6, explica más el proceso. Una vez que el pecador pues ya degollaba y también sangraba, bueno, los sacerdotes seguían con el proceso. No voy a entrar en detalles de eso por el tiempo, quiero que tú lo sigas leyendo, pero todo este proceso nos habla de santidad, de limpieza, de orden, de mucho cuidado para que esta persona que venía para ofrecer este sacrificio ojo, no era por un pecado en específico, sino por su pecado en general, pero también por reconciliación, pero también de gratitud y de alabanza. Entendía en cada detalle, cuidadoso por los sacerdotes, veía perfección, veía orden y veía sobre todo algo muy importante, misericordia. Todo esto apuntaba a Cristo Jesús, todo esto apuntaba al Mesías, todo esto apuntaba a Dios. Eso mismo sucedía con las ovejas, versículo 10 al 13. Y en el caso de las tórtolas o palominos era diferente porque era un animal muy pequeño, pero el principio general era el mismo.
Apreciados amigos, si tan solo nosotros todos los días fuéramos a Cristo y pudiéramos entregar a Él nuestros pecados, arrepentirnos, confesarlos, reconocerlos y todos los días recibir la gracia y su misericordia, mis amigos, cuánta paz, cuánto gozo, cuánta limpieza habría en nuestra vida. ¿Cómo limpiaría Dios nuestra mente, nuestra lengua, nuestras acciones? ¿Cómo nosotros actuaríamos diferente en este mundo lleno de maldad? Padre querido, nosotros estamos viviendo un mundo atribulado, mucho miedo, mucho temor y mucho pecado. Límpianos, ayúdanos a comprender la paz y el gozo que viene del perdón. Ayúdanos a entender lo grave que es el pecado y sus consecuencias desastrosas. Danos de tu perdón esta mañana. Si alguien se siente mal, ayúdalo a entender el perdón y la gracia que tienes por nosotros. En Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.